Guía de la actividad número 4. Construyendo un cuestionario con formularios de Google. ¿Recuerdan la actividad número 1? Cuando íbamos al documento de la actividad, vimos una guía en video, un esquema de los videos, eran 6 videos de la lista de reproducción de YouTube. Había un cuestionario y una tarea para cumplir en el Facebook. Pues bien, cuando íbamos a aplicar el cuestionario, nos encontrábamos con este sitio web donde estaba el video de la guía. También encontrábamos el esquema de los videos con su enlace a la lista de reproducción de YouTube. Y teníamos el cuestionario incrustado para poderlo aplicar. Este cuestionario se complementaba con unas estadísticas que dependían de las respuestas que daban los participantes en el cuestionario. Pues bien, este cuestionario es el que vamos a ver paso a paso cómo construirlo con formularios de Google. Pues bien, en primer lugar tenemos la lista de reproducción de YouTube, que es una recopilación de videos. Y este es el esquema de cómo hemos agrupado los videos y por qué y cómo lo vamos a ver. Estando en nuestro Google Drive, también hemos hecho una guía del cuestionario, un borrador, para saber cuáles son las preguntas, las alternativas y los tipos de preguntas. Y este es el sitio web donde incrustamos todos estos elementos anteriores, ¿no? Lo vamos a ver más en los módulos de más adelante. Bien, estando en nuestro Google Drive podemos ir a la opción de formularios, creamos un nuevo formulario y este es el entorno donde nos pide el título y incrustar las preguntas. Vamos a usar nuestro borrador de cuestionario para pegar el título y también el objetivo del cuestionario o las indicaciones. Y rápidamente copiamos la primera pregunta y vamos a copiar de una sola vez todas las opciones, porque el tipo de pregunta es tipo test. Esta pregunta es obligatoria y ok, ya tenemos nuestra primera pregunta con 3 alternativas. Este proceso lo vamos a repetir con todas las preguntas. Bien, ahora hacemos un alto y copiamos esta pregunta que es de tipo abierta. Aquí sería tipo texto de párrafo. La última pregunta también es una pregunta que no tiene alternativas, que es una pregunta abierta y es tipo texto de párrafo. Pues bien, ahora nos faltaría un campo adicional, un campo donde podamos captar un dato que identifique al participante. En este caso sería el código del estudiante. Es un campo tipo texto, por lo tanto ahí lo tenemos. En el orden nos conviene que esté en la parte superior, por eso podemos arrastrar y cambiar rápidamente el orden. Para terminar nuestro cuestionario debemos darle un diseño. Vamos a elegir este diseño que también puede ser editado, pero ahí como está quedó muy bien. Todo cuestionario tiene una hoja de cálculo asociada. Si regresamos a nuestro Google Drive vemos que se ha creado el formulario y se ha creado su respectiva hoja de cálculo. Cuando la abrimos vemos ahí en forma de columnas que están todas las preguntas y al último está el código de estudiante. En nuestro borrador del cuestionario debemos considerar los indicadores o criterios de evaluación. Por ejemplo, para las preguntas con opciones, los criterios serían entendió o no entendió el tema, y para las preguntas abiertas, analizó bien o no analizó bien. Como siguiente paso, vamos a copiar todas las preguntas y sus alternativas y las vamos a pegar en la hoja de cálculo. Eso nos va a guiar, nos va a servir como referencia para comparar las respuestas y valorarlas.
En la siguiente columna vamos a indicar el criterio de evaluación. La respuesta incorrecta no entendió y la respuesta correcta entendió el tema. De esta manera vamos a tener nuestra hoja de claves de las respuestas. Ya tenemos la columna entonces de preguntas y opciones y la columna de claves. En la hoja de cálculo vamos a comenzar a analizar las respuestas. Vamos a completar nuestro formulario como si fuéramos un participante para capturar nuestros primeros datos. En este caso vamos a responder con las respuestas verdaderas y en el caso de las preguntas abiertas vamos a rellenar simplemente, pero igual las vamos a analizar. En nuestra hoja de cálculo ya se habrá cargado en una fila, en la primera fila, ahí lo vemos, todos los datos que acabamos de ingresar. Y a continuación, en unas columnas, vamos a analizar estas respuestas a través de una fórmula o una función de la hoja de cálculo. Vamos a nombrar hasta la pregunta 5 y vamos a usar la fórmula VLOOKUP, que contiene el valor de la celda de la respuesta, de las celdas también de los resultados y de la clave. Ahí vamos a elegir todas las respuestas y sus claves. Le vamos a dar como resultado la columna 2 y la última es para indicar el orden de las respuestas. Vamos a agregar el símbolo de dólar para que esta función no se mueva cuando copiemos a las siguientes columnas. Y ya está. De esa manera analizamos las respuestas del cuestionario. En la pregunta 5, como criterio manual, vamos a agregar dos valores y eso lo vamos a hacer desde una lista de elementos para que siempre se digite lo mismo. Los criterios son analizó bien o no analizó bien. Eso desde la validación de datos podemos generar una lista desplegable para darle cualquiera de los dos valores. Ahí lo tenemos. Hasta aquí hemos terminado con el análisis. Si hay otras respuestas, vamos simplemente a copiar las fórmulas que ya hemos indicado en la hoja de cálculo a las siguientes filas. Por ejemplo, vamos a hacer otra entrada de datos y esto generará una nueva fila de datos y vamos a ver qué pasa en la hoja de cálculo cuando nosotros ingresemos por segunda vez. En la parte de adelante ya se ha generado otra fila de datos y simplemente para analizar esos datos vamos a copiar las fórmulas de las celdas que ya hemos ingresado previamente y las vamos a copiar, a resaltar y arrastrar hacia abajo o simplemente control C, control V. De esa manera vamos a analizar todas las respuestas que los alumnos ingresen. Ahora queremos hacer un consolidado de todos estos resultados y la manera más práctica es creando un informe de tabla dinámica. Los valores, por ejemplo, va a ser contar a todos los estudiantes a través de su código de estudiante. Y en las filas vamos a dar los resultados de las columnas quitando los subtotales. Y ahí tenemos de la primera pregunta cuántos entendieron y cuántos no entendieron. Estando encima de esa tabla y dando clic en el icono de gráficos podemos generar rápidamente un gráfico, en este caso un gráfico de pastel, que nos dé un porcentaje de cuántos entendieron y cuántos no entendieron el tema, de acuerdo a las respuestas que ingresaron. Le copiamos como título del gráfico la pregunta número 1 en este caso y así tenemos rápidamente un gráfico estadístico con los resultados de las respuestas. Esto lo vamos a hacer con todas las preguntas.
Simplemente para la siguiente pregunta copio la tabla, le cambio los datos de la pregunta, le quito los subtotales y ya tengo de nuevo una tabla, y dándole clic en el icono de gráficos de la parte superior puedo generar su respectivo gráfico. Aquí solo le voy a agregar como título la denominación de la pregunta y listo.